106.9 FM. Sintonizas Radio Universidad del Tolima. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas noches para la gran audiencia de Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Hoy iniciando unos minutitos más tarde, pero no se preocupen, vamos hasta las 7 de la noche en este programa de arte, de cultura y bueno, pues conmemorando diferentes acontecimientos. En esta semana se celebra el 40 aniversario de la triste avalancha de Armero que arrasó pues con este pueblo y partió la historia de nuestro departamento en dos, pero bueno, afortunadamente, Juan, desde el arte encontramos ese desahogo, ese consuelo, esa manera de expresarnos. Gracias a los artistas por crear esos mundos, ¿no? En donde nos podemos trasladar y donde aquello que a veces es tan difícil decir con las palabras se puede expresar a través de las diferentes expresiones artísticas. Juan Diego, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Omaira, un placer estar de nuevo acá en Abstracto con ustedes, también con la audiencia que nos escuchan, también obviamente con el artista invitado que nos está esperando en este momento en directo, en medio de recuerdos tristes un poco pues por lo acontecido hace 40 años y pues nada, como bien lo decías tú, pues gracias a las representaciones artísticas que nos cuentan un poquito de estos hechos históricos y que al fin y al cabo quedan plasmadas en las historias de nuestro departamento y de nuestra cultura en general. Sí, justamente pues el Museo de Arte del Tolima se vincula a esta conmemoración con dos exposiciones que presentaremos, de las cuales estamos hablando durante esta emisión y para lo cual en esta noche tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Bogotá. Le ha tocado esperar bastante tiempo, no solamente para presentar la exposición en el Museo de Arte, sino para poder hoy dialogar con nosotros en este programa. ¿De quién se trata, Juan? Danos una antesala de este invitado. Bueno, primero que nada es un artista bogotano llamado Guillermo Londoño, prolífico, que inició su carrera desde 1980 con una exposición en la Galería de Buchholz. Obtuvo su licencia en Bellas Artes en la Universidad de California, Berkeley, en 1987. Se dio a conocer por sus obras abstractas y fue representado por la Galería Diners entre 1990 y el 2002. Ha participado en varias ferias internacionales como Miami Art, Art Tokyo, entre otras, así como en la Galería Promo Arte de Tokio. Bueno, con esta presentación queremos saludar a Guillermo Londoño. Buenas noches, ¿cómo se encuentra, Guillermo? Qué rico estar con ustedes esta cálida noche en Ibagué y fría en Bogotá. Claro que sí, pero bueno, ya casi llegas aquí a esta ciudad porque de verdad que viene a presentarnos un trabajo muy bien preparado y pues vale la pena ese tiempo de espera que has tenido para poder deleitar al público tolimense, por supuesto turista, con las obras que nos vas a presentar. Bienvenido, Guillermo, a Abstracto, al Museo de Arte del Tolima y a esta bella ciudad musical. Muchas gracias. La verdad es que mi corazón se siente en Ibagué y se siente el Tolima y las veces tengo obviamente familia y la visito con frecuencia y quiero mucho la ciudad. Me ha tocado verla crecer de una manera impresionante en los últimos 20 años y bueno, feliz de estar llevando esta exposición que, como ustedes bien lo dicen, llevamos años esperándola. Claro que sí, Guillermo. Y bueno, justamente como hacíamos la introducción, el museo se vincula pues a esta conmemoración de esta triste avalancha, de esta tragedia que ocurrió, y decíamos que afortunadamente el arte históricamente ha sido como ese aliciente, ¿no?, para expresarnos. Y hablando un poco de su exposición, esta muestra Silencio Compartido, Guillermo,
Contemos un poco esa relación que usted ha tenido con el Tolima y por supuesto con el paisaje, que es lo que más vemos recurrente en su obra. Bueno, la historia es larga y a mí me gusta contar cuentos. Entonces, en algún momento les pido el favor de que me interrumpan y me digan, bueno, Guillermo, y ahora alguna cosa para sacarme de... Bueno, pues vamos a contar lo esencial y la relación del paisaje, porque pues esto es lo que realmente nos interesa, porque nosotros estamos con Juan extasiados en el museo de ver esas magnas obras. Entonces cuéntanos. Bueno, mire, la historia es una historia que a mí personalmente, desde que tengo edad de entender, me ha parecido fascinante, y es un empresario, comerciante, un ingeniero de Medellín que lo encargan de los ferrocarriles nacionales y está encargado de llevar la ruta hasta Ibagué de los ferrocarriles. Estamos hablando de probablemente 1900, antecitos de 1900. Y este joven ingeniero de Medellín llega a a Ibagué, y conoce a una lindísima niña que es la dueña de la hacienda donde arrendó un cuarto, que era de una familia de un apellido ibaguereño muy antiguo. Sí, yo creo que ya ni existe, un apellido que es Esponda, que es un apellido muy raro. Y esta gente tiene una hacienda muy grande, muy importante. Y este ingeniero, se llama Hernando Jaramillo, arrienda un cuarto en la hacienda, y resulta que la hacienda tenía una sola heredera, que era esta señora Esponda. Y yo creo que el ingeniero, como paisa y negociante, pensó: yo hago dos negocios muy grandes, uno me caso con ella y la otra llevo el ferrocarril hasta Ibagué. Y compró una finca que se llamó Tolima, que fue una finca, yo creo que fue una finca muy importante, fue una finca de 37.000 hectáreas que cogía todo el cañón del Conveima desde Ibagué y rodeaba el Nevado del Tolima. Hay fotos en el Museo Nacional que algún día me gustaría compartir con ustedes, porque son divinas y traumáticas también, porque es la deforestación un poco de gran parte del cañón, de las zonas, digamos, donde se podía cultivar, para convertirlas en un negocio de siembra de café. Y las maderas, los polines, se las vendían a los ferrocarriles nacionales para poder llegar los rieles hasta Ibagué. Entonces era un negocio doble, era tumbar los árboles, hacer polines y reemplazarlo por café. Hay un libro muy lindo que yo recomiendo a la audiencia, de William Ospina, se llama Guayacanal. No sé me imagino que ustedes todos lo han leído. Es la historia, yo creo, de todas las personas que tenemos alguna relación con el Tolima, de la conquista del Tolima, de esa conquista de estas familias paisas que llegaban o de Manizales o de Medellín, antioqueños, que el símbolo de por sí ya hoy en día es muy controvertido, es un hacha, porque llegaban con un sombrero, un hacha, y el monte supuestamente no le pertenecía a nadie. Obviamente estamos hablando de que hubo un desplazamiento a los indígenas y probablemente a campesinos que estuvieron anteriormente de esto, y ahí se empieza a construir un poco esta historia de violencia en el Tolima, que es tan fuerte porque era unas tierras que realmente no le pertenecían a nadie y sí le pertenecían a alguien. Y en esta historia de la familia llamada Don Martín Restrepo, se casa con esta señora, empieza a hacer esta finca maravillosa, y en algún momento de la vida sus hijos, que son mis abuelos, también son solo 3 hijas, y una de estas 3 hijas trae a su prima de Manizales. Y para hacerles muy cortica la historia, pero muy fascinante la historia, el hombre que llega de Manizales se llamaba Hernando Jaramillo, y Hernando Jaramillo encuentra pues que todo está hecho y resuelve que él se ha casado con este latifundio, que él no vive en Colombia, que él se va a hacer pintura y poesía a Europa. Y se va a Europa en un momento que tampoco era tan fácil, porque era antecitos de la Segunda Guerra Mundial, donde la situación se estaba poniendo muy complicada,
y él invierte pues gran parte de su capital en educar a sus hijos allá, y al tiempo viene algo que obviamente que es fascinante en esta historia, y es que la prima de Manizales, perdón, yo digo Manizales cada rato porque el abuelo era de Manizales, este era de Medellín, la invitan a que acabe de estudiar en Ibagué y que viva en la hacienda, que está desocupada. Esta mujer tiene un novio, que es un joven político, al que invita a conocer la finca, y este joven político es nada más y nada menos que un líder político muy importante, que se llama Jorge Eliezer Gaitán, que encuentra en esta finca todo lo absurdo de un país que estaba todavía viviendo la Edad Media, casi estaba viviendo el feudalismo, entendió que una Colombia del 1938, cuando el mundo estaba mecanizando y se estaba industrializando, no podían haber feudos de este tamaño y de este absurdo, y propone en la mesa del comedor, invitado a comer, que él va a acabar con este feudo. Y este feudo realmente, si uno estudia la violencia en el Tolima, gran parte de esa violencia comienza en esta hacienda, donde Gaitán, de una manera a mí me parece hoy en día muy inteligente y muy, digamos, desafortunadamente, pues con mucha violencia, pero muy visionario, propuso que el Estado comprara esta finca y que se repartiera en pequeñas parcelas a la gente que la trabajaba. Y algo se hizo con la única tristeza que el gobierno nunca pagó, como pasa también en la historia colombiana. Entonces la hacienda quedó en manos de una cantidad de hacendados pequeños que sembraban café, y a la familia le tocó migrar para Bogotá. Y ahí les dejo un poquitico de esa historia nuestra de Ibagué, y si tienen alguna pregunta me encantaría contestárselas, pero para no hacérselas muy largas, pero ahí más o menos comienza mi fascinación por el tema del Nevado del Tolima, que era parte de la finca, y cuando uno piensa que un tatarabuelo tenía una finca y que parte de la finca o gran parte de la finca era el Nevado, pues eso es fascinante. Bueno, Guillermo, realmente sí es fascinante y creo que has dado un contexto amplio y la inquietud de ver que el Nevado del Tolima es uno de los protagonistas en sus obras. Vamos a seguir dialogando con usted, por supuesto, con la audiencia que está muy pendiente de la transmisión de este programa tan importante que realmente hoy hace una invitación porque este viernes estamos de inauguración. 2 exposiciones de las que ya más adelantico les vamos a contar. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, lo que no se ve en un museo, cuando las personas llegan, todo está organizado, las obras están muy bien listas, colgadas, preparadas, las fichas técnicas puestecitas, puestas a la medida con las demás obras para que expliquen cada detalle de cada una de estas cronologías que existen en cada obra contada, ¿no? Exacto, pero lo que no se ve, Juan Diego, es cuando llegan las obras al museo, y usted anoche tuvo la oportunidad de estar presente cuando llegaron las pinturas de Guillermo Londoño al museo. Entonces eso es lo que no se ve cuando llegan las obras. Ayer justamente un camión desempacando con todas las obras, y no solo cualquier obra, bastantes obras que yo sé que cuando vengan al museo este 14 de noviembre van a quedar impresionados, porque no son solamente ni 20 ni 30, son alrededor de 100 obras que estaremos presentando acá. Claro, y justamente estamos en diálogo con Guillermo Londoño. Guillermo, hablemos un poco sobre el nombre de la exposición. Ya dijimos que son más de 100 obras las que van a encontrar allí en la sala, pero hablemos sobre Silencio Compartido. ¿Por qué este nombre? ¿Qué relación tiene pues con el acto que estamos conmemorando en estos días acá en la ciudad en el departamento del Tolima? Sí, correcto, muchas gracias. Esa pregunta es muy importante porque
yo creo que por parte de la audiencia debe ser una audiencia muy joven, porque Ibagué es muy joven, pero algunas personas vivimos la tragedia de Armero desde el radio y la televisión en esa época de la casa, con imágenes tan impresionantemente fuertes como Omaira, que era una niña, yo creo que de 12 años, de una sensatez y de una inteligencia y de un dolor interno, despidiéndose de sus papás y despidiéndose de la vida realmente, en un estado de dolor y de poesía, de la tragedia que había sido la borrada de algo así, perdón el número, pero era una población inmensa, eran 40.000 o algo más de personas que han quedado totalmente sepultadas bajo el lodo. Y las imágenes que fueron las que nos tocó ver, que era el helicóptero que sobrevolaba Armero al día siguiente, era un lodazal. Y yo estaba empezando a estudiar Bellas Artes y sentía uno como esa angustia de estar lejos y de no poder ayudar de alguna manera. Años más tarde conocí una fundación, Armando Armero, que trabajaba en la búsqueda de los niños desaparecidos y entendí no solo el drama de lo que había sido la avalancha, sino la posterior pérdida por ineficiencia y por negligencia de muchos niños que han sobrevivido y que los habían repartido en adopción alrededor del mundo, y el drama de querer recuperarlos y quererles darles dignidad y apoyo. Todas estas imágenes, en un momento dado sentí que eran una inspiración, pero una inspiración como desde el silencio. Cuando pinto, y qué rico que me acompañen a la exposición, cuando pinto volcanes en erupción, son volcanes que no producen ruido, son volcanes que vienen desde la pintura y que el silencio es imaginado, es difícil entender lo que estoy diciendo, pero hay ruidos tan grandes y tan poderosos que solo la imaginación, el relato, nos pueden llevar a entenderlos. Y esas imágenes, que yo creo que probablemente todos los que me están escuchando las han visto, son de un inmenso silencio, porque es un momento después, sin que deje de estar sonando permanentemente ese increíble y tormentoso, bullicioso ruido de lo que tuvieron que haber sido esas horas de estas latas de zinc y de estos muros de adobe y de estos frutales y de estas carreteras y de estas iglesias tapándose y cayéndose. Esa, de alguna manera, es en pintura lo que estoy mostrando con una serie, especialmente una serie pequeña de obras que son casi 200 cuadros de 30 por 30, sintiendo también en el silencio de mi taller, en la soledad y en la intimidad del taller, tratando de sentir ese momento. Claro, creo que así debe ser el impacto de las personas cuando pues entremos a la sala. Recuerdo que hubo una exposición de François Dolmetsch de fotografía y era Armero, la Pompeya colombiana, y de verdad eran imágenes, aunque ya posterior a la pues de muchos años, ¿no?, donde mostraba la naturaleza apoderándose pues de los vestigios, también algo muy poético, muy bonito, y haciendo como esa metáfora de cómo en medio de la muerte está la vida. Supongo que llegar a esta sala de exposición en donde ustedes se van a encontrar con este silencio compartido, va a ser una experiencia que nos va a poner a reflexionar en colectivo, definitivamente. Entonces, no estamos tomando un tema para promocionar
de alguna manera algo comercial. Estamos trayendo una reflexión de algo que ocurrió, que me toca mucho porque yo me llamo Omaira y siempre me han relacionado con Omaira Sánchez. Yo soy Omaira Ramos. Claro. Pero soy mujer y de repente pues tenemos esa sensibilidad, ¿no? De poder como sentir y bueno, la idea es que podamos disfrutar de esta exposición de una manera muy ética, muy solemne, ¿no? Que es como la forma en que el Museo de Arte del Tolima se vincula a esta conmemoración. Decíamos, Guillermo, que son más de 100 obras las que vamos a encontrar allí en la sala. ¿Cuánto tiempo lleva usted realizando, trabajando esta serie en pinturas que justamente se titula Lo que el ojo no ve? Mire, son tantos años que ya no los podría contar en la mano, pero son muchos años, más de 14 años tal vez. Y tuve, antes de pensar en la exposición, empecé a tratar de entenderme como artista, como una persona, como un colombiano más que viene de temas como de desplazamiento y que trata de encontrar su identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué pinto? ¿Por qué hago esto? Y obviamente lo primero que me trajo a la cabeza, a colación, fue el Nevado, el volcán del Nevado. Y lo he venido pintando como un ejercicio de entender esa historia que les conté al principio, de un ingeniero joven que quiere hacer empresa, que quiere hacer un gran trabajo, que es llevar el ferrocarril a Ibagué, y al tiempo una relación terrible de la Segunda Guerra Mundial, de la violencia en el Tolima, que fue una cosa también, fue otro armero. La violencia de Colombia ha sido varios armeros, hemos tenido varias avalanchas en lo que es Colombia, y en esa reflexión comencé a pensar en un paisaje que no es un paisaje que venga de ver paisaje. Normalmente a uno le enseñan pues que el paisaje es algo que los artistas cogemos con un caballete o con una foto y la copiamos. Para mí lo importante del paisaje era que fuera un paisaje que viniera del alma o de la cabeza, para decirlo de alguna manera, y que fuera una intuición al paisaje, que fuera una aproximación desde la abstracción y desde la mancha y desde el fantasma, que lo está a uno como guiando en meditación, un sitio que existe, que está, pero que no existe y que no está. Está en la imaginación de el que lo pinta, y cuando ustedes me acompañen en la exposición va a estar en su imaginación. Vamos a compartir momentos inexistentes, porque nuevamente repito, lo que más me interesa del paisaje es no copiarlo ni verlo, especialmente no verlo para no influenciarme. A mí no me interesa el tema de cómo funciona un atardecer o una montaña o un río. Me interesa cómo me lo imagino y cómo a través de unos trazos y de un color se lo imagina el público que lo ve. Y es lindísimo, Mayra, porque tú probablemente ya lo sentiste porque lo estuviste, donde dices, a mí esto me recuerda desde una pintura hasta una foto, hasta un lugar. Y eso es lo que a mí me parece importante de esta exposición y del trabajo que se está haciendo, Mayra. Exposiciones que puedes encontrar en este momento en el Museo de Arte del Tolima. En la técnica del grabado, las exposiciones Revisión Historiográfica con obras de las colecciones del museo, Taller Vivo de Fabio Morales. En la técnica de la pintura, Horizonte de un paisaje pintado, paisajes colombianos del siglo XX. Y Palmar de Diego Gómez.
Visítanos de martes a domingo y festivos en horario de 10 de la mañana a 12:30 del día y de 2 a 6 de la tarde. Contáctanos para visitas comentadas a grupos a la línea WhatsApp 316-479-8095 o al correo prensamuseodeartedeltolima@gmail.com. Se cumplen 40 años de la avalancha en Armero, un doloroso acontecimiento que marcó la historia de nuestro departamento. El Museo de Arte del Tolima conmemora estas 4 décadas con un homenaje al artista armerita Arcadio González con las exposiciones Un Mundo Feliz y la exposición Silencio Compartido del artista bogotano Guillermo Londoño. Te esperamos aquí en el MAT el 14 de noviembre a las 7 de la noche. Bueno, recordamos que estamos hoy en diálogo con el artista Guillermo Londoño, quien va a presentar este viernes a las 7 de la noche, es la inauguración de la exposición. Estábamos dialogando, Juan, que tú tenías una pregunta al respecto sobre esta muestra. Sí, de hecho es bien sabido que es la primera vez aquí en Ibagué que se presentan las obras de Guillermo Londoño, porque anteriormente... En el museo. Sí, acá en el Museo de Arte del Tolima, porque anteriormente se han presentado en otros museos, como puede ser el Arte Moderno de Pereira, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Museo de Arte de Caldas, entre otros espacios culturales, ¿no, Mayra? Sí, entonces, Guillermo, ¿qué comentarios has recibido de las personas en donde ha estado la exposición Silencio Compartido? Bueno, es una relación muy bonita, porque nuevamente la gente, yo creo que uno tiene en el cerebro alguna chip que es un chip muy primitivo, una cosa muy primitiva, que lo hace tratar de entender dónde es un sitio que no existe, nuevamente. Entonces las preguntas normalmente son que si yo conozco, para decir, el valle de tal sitio o la finca de fulano, porque les recuerda la pintura y me dicen, usted se tuvo que haber inspirado en la finca del señor Gutiérrez que sembraba unos mangos y la finca se la llevó la avalancha, pero resulta que nuevamente todo esto viene de la imaginación. Entonces esa me encanta a mí, cuando la gente encuentra que estas imágenes, que estas pinturas que son producto de la mancha y de la imaginación, le traen a colación a la persona un lugar específico. Claro, y como decíamos hace un momento, son muchas horas, son más de 100 horas, creo que más de 150 horas. ¿Cómo ha propuesto usted, Guillermo, la disposición de estas obras en sala? Porque vimos unos formatos grandes, otros más pequeños. Sí, a mí normalmente me gusta llevar más de lo que cabe para poder seleccionar. Entonces espero que no se sientan obligados de mandar todo lo que mandé, porque además no nos cabe, sino que en la sala yo creo que los espacios también hablan, y cuando empecemos a colgar la primera obra nos va a decir si cabe la segunda, y esa segunda nos va a decir si cabe la tercera, y así sucesivamente vamos a entender hasta cuántas nos aguanta el espacio sin saturarlo. No hay nada más espantoso que un espacio saturado, porque deja de hablar, y realmente la pintura es un diálogo con la persona, con el observador, y si hay demasiada información, puede llegar a perderse como lo esencial de la exposición, que es silencio compartido, y ese inmenso respeto y ese inmenso cuestionamiento que nos hacemos de lo que fue Armero hace 40 años. Y el maestro Darío Ortiz me decía, Guillermo, el susto de esto es que puede volver a pasar, y puede volver a pasar en Ibagué. El cañón del Conveima se ha formado a través de la historia por muchas avalanchas del Nevado del Tolima. Ustedes me recordarán, hay un volcán, el volcán, Machín, Cerro Machín.
Sí, Machín, el Cerro Machín, claro, total, que está vivo, como está viva la naturaleza, como están vivos los volcanes del mundo, y es tal vez un recordatorio a entender la vida como un hilo frágil, muy intenso, pero delicado, y que tenemos que, como estas cosas no son casi imposibles de evitar, ¿no? Sería absurdo que uno dijera que vamos a evitar que el Machín algún día explote y que no haya consecuencias. Entender este maravilloso mundo como un mundo que nos brinda todo, que es la vida, y al mismo tiempo es dueña de nuestra vida, no la quita. Entonces, todo lo que produce el silencio, todo lo que produce la reflexión, todo lo que produce el entendernos en algo que no es nada diferente de unos colores y unas formas, son a lo que los quiero invitar el viernes, y que me sentiré muy, muy, muy contento de tenerlos. Y voy a hacer una propaganda aquí para que ustedes me ayuden. Ahí, en la finca del tatarabuelo, don Martín Restrepo, se creó un pueblito que se llama Villa Restrepo. Villa Restrepo viene en honor a don Martín Restrepo. Y alguien me contó que había un pequeño museo del Tolima y del señor Restrepo. Entonces, si alguien puede transmitirle a la persona del museo que quiero hacer esta exposición, Silencio Compartido, me encantaría donarle un pequeño cuadro a ese museo de Villa Restrepo, de esta exposición. Entonces, le daría el derecho a que lo reclame si alguien les puede contar y alguien me trae a la persona del museo, regalaríamos un cuadrito para que quede ahí en Villa Restrepo, en homenaje a todo lo que estamos haciendo. Bueno, seguramente sí tenemos el contacto de la persona de allí del museo, y seguramente el equipo de curaduría, también en cabeza del maestro Darío Ortiz y por supuesto de nuestra directora Margaret Bonilla, harán un excelente trabajo con el montaje de las obras, Guillermo, guardando pues todo lo necesario y lo digno que es de cada exposición, como corresponde. Entonces, por eso creo que va a ser un ambiente muy hermoso, muy de mucho respeto, el que se va a encontrar allí en la sala número 1 del Museo de Arte del Tolima. Pues muchas gracias, y yo creo que estamos medio terminando. Omaira, para mí tal vez lo más importante de esta exposición son los estudiantes. Es una generación que está como una esponja ávida de aprender, de mirar, de compartir. Entonces, como uno ya está, digamos, pasando la mayoría de edad, nada me haría más feliz que tener estudiantes de arte y estudiantes de música y todos los estudiantes, la gente joven que quiera hacer preguntas y acompañarnos. Omaira, eso sería fabuloso. Entonces, qué bueno Abstracto por el trabajo que están haciendo y por esta invitación que me están ayudando a compartir. Sí, la exposición se abre el 14, viernes 14, y se cierra en enero, es decir que con ella finalizamos toda la temporada de diciembre. Seguramente va a tener muchas visitas y bueno, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? De difundir y poder invitar para que estas exposiciones y estos lenguajes trasciendan y bueno, sobre todo que nos transformen, que eso es lo más importante. Guillermo, también que, pues bueno, no sé si nos vas a acompañar, pero nos falta dialogar un momento sobre la otra exposición. Entonces, Cristian ya nos dirá en qué momento podemos iniciarlo. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, además de la exposición de Silencio Compartido del artista bogotano Guillermo Londoño, también se abrirá otra exposición del artista armerita, el maestro Arcadio González, quien nace en el año 1932, 1932. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Tuvo maestros importantes como Julio Castillo, Miguel Díaz Vargas y Jorge Elías Triana.
Este formó parte de la generación de vanguardia de finales de los años 50 junto a los tolimenses Carlos Granada y bueno, distintos referentes artísticos bastante importantes de aquí a nivel internacional y departamental también, ¿no? Sí, va a ser muy especial porque tendremos la presencia de el artista que nació y creció en Armero, que a través de sus obras, en la exposición que se llama Un Mundo Feliz, vamos a recordar o ellos van a evocar esa Armero cuando los niños se elevaban cometas, cuando jugaban trompo, cuando iban al parque y compraban los globos. Todo esto lo vamos a encontrar en la obra de el maestro Arcadio González, que justamente a través de esta exposición el museo hace un homenaje a el maestro Arcadio, a su trayectoria artística y por supuesto a Armero, que está en la mente de los tolimenses. Entonces esta es la invitación para que ustedes nos acompañen en la inauguración de estas dos grandiosas exposiciones. Recuerden, nos vinculamos a esta conmemoración de los 40 años y esta es nuestra manera, desde las artes, desde la cultura, compartir con estos dos artistas tan importantes y sobre todo porque el 21 de noviembre, viernes creo, sí, se va a presentar el documental del maestro Arcadio González, el maestro armerita. Entonces vayamos al museo este viernes, entrada gratuita, 7 de la noche, compartimos una copita de vino, dialogan con los artistas y disfrutamos de sus grandiosas obras. Bueno, Juan, pues agradecerte a ti, acompañar esta emisión, a Guillermo, ¿está por acá todavía? Todavía, Mayra. Juan, muchas gracias. Bueno, a ti un abrazo. ¿Cuándo llegas a Ibagué? Yo quisiera estar mañana, pero creo que me voy a demorar un poquito más. Quiero que me tengan la sorpresa de ver cómo se está colgando y de ver que les caigo jueves o viernes, pero ya, en el momento que llegues aquí, el Museo de Arte del Tolima te espera con los brazos abiertos y los ojos también. Con los ojos abiertos. Los ojos, los brazos y el corazón. Ajá. Juan, ¿qué les dices a la comunidad? Bueno, nada, los esperamos acá. De verdad, esta es una conmemoración muy importante que pues principalmente abarca hechos históricos no solo a nivel internacional, sino de nuestra tierra, a nivel departamental, del Tolima, algo que usualmente lo dejamos pasar de lado y que creo que es importante que nos acompañen para que podamos rendir un homenaje respetado para estas personas que lastimosamente se fueron hace muchos años. Bueno, entonces, gracias a, como siempre, unos magníficos máster que tenemos aquí en la emisora que nos han apoyado por muchos años en Abstracto. Hoy nos acompañó Alejandra Caviedes, a Cristian Trujillo en la grabación de esta transmisión en vivo, nuestro compañero Adrián Preciado. Un saludo de nuestra directora y recuerden que pueden agendar sus visitas comentadas. En este momento el museo está abierto de 10 de la mañana a 2:30, de 2 a 6. Pueden visitar la exposición Palmar, revisión historiográfica y Horizonte de un paisaje pintado, paisajes colombianos del siglo XX. Estas muestras están abiertas en este momento y las van a encontrar el viernes en la inauguración. Visitas comentadas al WhatsApp 316-479-8095. También nos pueden escribir al correo de prensa museoartedeltolima@gmail.com o encontrarnos allí en la taquilla del museo para programar su visita. Gracias a todos ustedes por seguirnos en Abstracto y nos vemos en la próxima emisión. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.